Matías Maestro, reconocido por guardar grandes historias de nuestros héroes, en donde se encuentran expresidentes del Perú, escritores y héroes patrios. Acompáñanos a este recorrido. El cementerio Presbítero Matías Maestro es un cementerio histórico ubicado en el distrito de Lima, Perú. Este fue fundado en 1808 durante el gobierno del virrey José Fernando de Abascal y Sousa, ya que en ese momento el cementerio se llamaba Cementerio de la Caridad y este estaba destinado para enterrar a los pobres y a los marginados de la sociedad limeña. Pero al pasar el tiempo, el cementerio se convirtió en un lugar de entierro para la élite limeña, incluyendo a políticos, artistas, escritores y otros personajes destacados de la sociedad peruana. Este cementerio es considerado como uno de los cementerios más importantes de América Latina debido a su riqueza histórica, artística y cultural. Este cuenta con algunos aspectos que destacan su importancia, como la arquitectura y arte, ya que este cementerio cuenta con una arquitectura impresionante como mausoleos y tumbas diseñadas por algunos de los arquitectos eh, famosos en esa época. También cuenta con una gran historia y personalidades enterradas en sus espacios como personajes históricos, los cuales podemos encontrar a Abraham Valdelomar, Miguel Grau, Augusto Leguía, José de la Ribagüero, Manuel González Prada y Ricardo Palma, entre otros, ¿no? Voy a hablar sobre un héroe importante en el Perú, que es Miguel Grau, más conocido como el Caballero de los Mares. El 27 de junio de 1834, en Piura, Perú, nació Miguel Grau. Desde joven mostró una pasión por el mar y comenzó su carrera en la Marina Mercante. Ingresó a la Marina en 1853 en la Marina de Guerra del Perú. Participó en varios combates, incluyendo la Guerra Hispano-Sudamericana y la Guerra del Pacífico. En 1876 recibió el mando del monitor Huáscar, el cual realizó acciones heroicas durante la Guerra del Pacífico. El 8 de octubre de 1879, durante el combate naval de Angamos, el Huáscar fue abordado por fuerzas chilenas y Grau murió en combate. Augusto Leguía fue un destacado político peruano, ya que llegó a ejercer la presidencia durante dos ocasiones, siendo en 1908 y culminándola en 1902. Como su segundo gobierno, inició en 1919 y lo culminó en 1930. Él llegó a nacer el 19 de febrero de 1863 en Lambayeque, Perú. Dentro de su infancia y juventud, Augusto, él llegó a iniciar sus estudios en Lambayeque y se llegó a trasladar a Chile para poder continuarlos ahí. Posteriormente a esto, él se llegó a unir al ejército peruano durante la Guerra del Pacífico y combatió en la batalla de Miraflores. Dentro de su carrera política, Leguía llegó a iniciar su carrera en el Partido Civil y se desempeñó como ministro de Hacienda durante el gobierno de Manuel Candamo. Luego, Leguía llegó a ser elegido como presidente en 1908 y gobernó hasta 1919. Durante su primer gobierno, él llegó a enfrentar problemas limítrofes con los países vecinos. Y también dentro de su primer gobierno hubo un intento golpista liderado por los hermanos Pierol. Dentro de su segundo gobierno de Augusto, en 1919, Leguía llegó al poder durante un golpe de Estado hasta 1930. Durante su segundo gobierno, llegó a implementar varias reformas como la creación del Banco de Reserva y la promoción de la educación. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la represión política y la corrupción. Dentro de su legado de Leguía se puede llegar a
considerar que él fue un personaje muy controvertido, ya que por un lado se resaltaba sus aportes al esfuerzo de la innovación y modernización de la educación en el Perú, y también se lo criticaba por ser un presidente autoritario y corrupto. Leguía llegó a fallecer el 6 de febrero de 1932 en el Callao. Abraham Valdelomar nació el 27 de abril de 1888 en Ica. Fue un destacado escritor peruano considerado uno de los pioneros y más importantes cuentistas del Perú. Pasó parte de su infancia en Pisco, lo que influyó significativamente en su obra literaria. Además de ser cuentista, Valdelomar fue un poeta, un periodista y un dibujante. En cuanto a sus contribuciones y obras destacadas, tenemos al Caballero Carmelo, publicado en 1918, siendo este su primer libro de cuentos. Y ahí tenemos a La Colónida, revista literaria fundada en 1916, que promovió el modernismo y las vanguardias en la literatura peruana. De ahí tenemos a Los Hijos del Sol, una de sus obras más conocidas, donde se ve reflejada la mezcla de elementos de la cultura incaica con la narrativa moderna. En cuanto a su muerte y su legado, Valdelomar se sabe que falleció el 3 de noviembre de 1919, a los 31 años, después de sufrir un accidente en Ayacucho. Fue sepultado en el cementerio Presbítero Matías Maestro en Lima. A pesar de su temprana muerte, su legado literario sigue siendo influyente en la literatura. La obra y vida de Valdelomar han dejado una marca indeleble en la cultura literaria del Perú, destacándose por su capacidad de combinar la tradición con la innovación literaria.